He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas palabras son las que todo cristiano debemos decir. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Contento porque nuevamente puedo estar por este medio compartiendo de la palabra del Señor. Lo que acabo de decir, ¿cierto? Lo dijo el apóstol Pablo cuando ya su carrera, su vida ya estaba terminando. Vamos a leer en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 7 al 8. Primeramente voy a leer en la traducción, ¿cierto?, de la Reina Valera del año 1960, y posteriormente este mismo pasaje lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para una mejor comprensión. Le damos entonces lectura a la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Y este mismo pasaje entonces en la Nueva Traducción Viviente dice así: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su vida. El anhelo de nosotros y el anhelo suyo, yo creo que también es recibir en aquel día cuando el Señor venga esta corona de justicia. Pero si no he peleado la buena batalla, si he sido derrotado, si no soy capaz de levantarme, si no he terminado la carrera que comencé, y si no he guardado la fe, si no he permanecido fiel, difícilmente la podremos tener. Que el Señor nos ayude. Como dije al principio, esto lo dijo Pablo, ¿cierto?, en su carta a Timoteo. Y el contexto en el que Pablo la escribió fue que Pablo estaba preso por segunda vez. Entonces aquí vemos a un Pablo, ¿cierto?, que estaba encarcelado, vemos a un Pablo reflexivo, y él desde Roma escribe esta segunda epístola, ¿cierto?, su última carta, y el propósito era animar a Timoteo a venir a Roma. ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué motivo? Bueno, obviamente, como Pablo, ¿cierto?, era el pastor de Timoteo, era el que le daba consejos, y lo que quería hacer era eso, darle consejos, y los últimos consejos como despedida. Porque Pablo, como lo podemos ver en esta epístola, en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6, Pablo sabía perfectamente que estaba llegando al final de su vida. Dice así en aquel versículo: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Pablo ya sabía lo que venía, por lo tanto tenía que dar las últimas instrucciones. Y tenía que motivar de alguna forma a este joven pastor, a Timoteo, ¿cierto? Bueno, estimados hermanos, hace poquito, el día sábado recién pasado, se cumplieron 11 años de aquel negro día, ¿cierto? De aquel 27 de febrero, en aquel terremoto, ¿cierto?, que muchos vivimos, con aquel tsunami que se llevó a mucha gente, donde muchos murieron. Y nos debe hacer recordar que nuestra vida en algún minuto tendrá un fin, en algún minuto llegará el momento en que tenemos que partir de esta tierra. La pregunta es: ¿estamos preparados para irnos de esta tierra? ¿Estamos confiados en lo que usted va a recibir? Cuando Pablo llega al final de su vida, ¿cierto?, cuando ya sabe que le queda poco, sin embargo Pablo, como un hombre fiel, como un seguidor de Cristo, como aquel que trató de seguir las mismas huellas de Jesús, fue capaz de decir estas 4 palabras, de las cuales las 3, ¿cierto?, las tenemos que cumplir, o las tenemos que llevar o poner por obra en nuestra vida. ¿Cuáles son estas palabras? Bueno, la primera frase es: he peleado la buena batalla. Un discípulo debe luchar, un discípulo es un soldado de Jesucristo.
debe luchar. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, ¿cierto? Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y en 2 Timoteo 2, versículos 3 y 4, nuevamente Pablo, ¿cierto? Le recomienda, aconseja a Timoteo y le dice, el versículo 3, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo recibió, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que los soldados se tienen que cuidar, no pueden llegar y hacer cosas, ¿cierto?, cuando ellos andan, ¿cierto?, por la calle, sino que tienen que seguir estrictas normas, estrictas reglas, ¿cierto? Porque si no lo hace, va a recibir un castigo de parte de su jefatura, va a recibir una reprensión de parte de los altos mandos, ¿cierto? En el caso nuestro también, como buen soldado de Jesucristo, ¿cierto? Tenemos que cuidarnos, no enredarnos, como dice ahí, en las cosas de esta vida, porque las cosas de esta vida son pasajeras. Pero la pregunta es, ¿vivimos con la mentalidad de que estamos en una lucha? La palabra del Señor nos recuerda, allí en el libro de Efesios, en el capítulo 10, del versículo 10 al 17, nos recuerda que estamos en una lucha espiritual, que no combatimos contra sangre ni carne, sino que contra huestes espirituales de maldad, contra espíritus, ¿cierto?, que andan en el aire, contra principados, etc. Y por lo tanto se nos aconseja vestirnos con toda la armadura de Dios, ¿cierto? El soldado se tiene que vestir con toda la armadura de Dios, no con parte, no con algunas cosas, sino con todas. Y Pablo es un buen ejemplo, ¿cierto?, que él luchaba por el Evangelio. Hay varios versículos que nos hablan de que Pablo era un defensor del Evangelio. Por ejemplo, en Colosenses, en el capítulo 1, versículos 28 y 29, Pablo dice, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfecto en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho. Miren cómo lo explica Pablo, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Él para nada, ¿cierto?, sacó a relucir sus capacidades, sus conocimientos o su sabiduría, sino que él reconoce que todo lo que él hizo fue con la ayuda, ¿cierto?, del poder de Jesús o del Espíritu Santo para nosotros, ¿cierto? ¿Estoy luchando yo de la misma manera que lo ha hecho Pablo? Bueno, Filipenses 4:13, aquí hay un texto clave, ¿cierto?, y que tenemos que tenerlo presente en todo momento de nuestra vida, tanto en lo bueno como en lo malo. Si usted está pasando por momentos malos, repita este texto en Filipenses 4:13, que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un texto que si usted lo cree, es un texto que si usted, ¿cierto?, lo guarda en su corazón, es un texto que le va a ayudar, le va a fortalecer y usted va a salir adelante porque está confiando en que el Señor lucha por usted. La segunda frase, ¿cierto?, que dice Pablo es, he acabado la carrera. Primero, ¿cierto?, he peleado la buena batalla, ahora dice, he peleado la carrera. Ser cristiano es una carrera de todos los días. Todos los días, ¿cierto?, estamos corriendo en este evangelio. De hecho, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cierto? Tenemos, como lo dice aquí, tenemos que terminar nuestra carrera con gozo, con alegría. También en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, ¿cierto? Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba a Jesús,
soportó la cruz, ¿cierto? Lo hizo por amor a nosotros, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora, ¿cierto? Aquel que sufrió, aquel que pasó por toda esta vergüenza, ¿cierto? Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y téngalo por seguro, mi amado hermano, mi estimado amigo, que si usted, ¿cierto?, sufre en esta tierra por la causa de Cristo, el día de mañana, cuando parta de esta tierra, va a estar, al igual que Jesús, ¿cierto?, sentado en un lugar de honor, ¿cierto?, porque fue fiel al Señor. Pero esto no es fácil, podrá decirme usted, claro que no es fácil. Lo tenemos que hacer con mucha paciencia. Nos vamos a encontrar con muchos problemas, con muchos obstáculos. Es como una carrera de resistencia, ¿cierto? Como aquellos que corren la maratón, ¿cierto? Que no es un par de kilómetros, sino que son muchos kilómetros. Tienen que hacerlo con mucha resistencia. Y es por eso que mientras más livianos estemos, más lejos podemos correr. Y por eso la Escritura nos dice que debemos despojarnos de todo peso. Es como cuando el barco, ¿cierto?, está con el ancla y no puede moverse. Bueno, el barco lo que tiene que hacer es deshacerse del ancla para poder moverse. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el ancla en su vida que lo está haciendo que no corra esta carrera? Que el Señor nos ayude. Y para eso tenemos que poner los ojos en Jesús, porque hay mucha gente que se excusa, empieza a echarle la culpa a los demás, ¿cierto? Que por culpa de los demás, yo no voy a la iglesia, que por la culpa de los demás, yo no sirvo al Señor. Bueno, aquí nos dice la palabra del Señor que debemos poner los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Y obviamente, ¿cierto?, alguien que corre una maratón o cualquier tipo de carrera, ¿cierto?, es alguien que es disciplinado, es alguien que se abstiene de muchas cosas, se disciplina a sí mismo y obviamente aquella persona que es disciplinada finalmente llega a la meta y recibe el premio. 1 Corintios capítulo 9, 24 dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Ese es el mensaje, ¿cierto? Debemos correr para ganar, debemos correr para obtener este premio que el Señor tiene para nosotros, esta corona de vida, ¿cierto? Que tiene el Señor para usted. Y allí mismo en el capítulo 26, la primera parte, ¿cierto? Dice, por eso yo corro cada paso con propósito. No es correr por correr, sino es con un propósito. No debemos correr en vano, ¿cierto? No debemos comenzar una carrera y luego no terminarla. Que el Señor nos ayude. ¿Estoy corriendo yo de esta manera? ¿Estoy realmente haciendo lo que el Señor dice que debo hacer? Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, Pablo dice allí, no quiero decir que haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, ¿cierto? Nos podemos caer, pero nos tenemos que levantar, ¿cierto? Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado, lo que quedó atrás. El pasado que hay en su vida, sea bueno, sea malo, queda atrás. Pero ahora, dice Pablo, y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Mire lo que el Señor tiene para nosotros. La tercera frase es, he guardado la fe. Esta fe, ¿cierto?, es una fe objetiva. Nosotros hemos conocido el Evangelio, hemos conocido la verdad. El día de ayer, cuando pasamos por la avenida Doctor Mesa, vimos una iglesia que le habían pintado, ¿cierto?, el muro y que lo colocaron, ¿cierto?, que en la desobediencia había libertad. Y yo a mi esposa le dije, yo no borraría esa frase, sino que más abajo le pondría lo que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Para qué? Para que aquellas personas que escribieron eso entiendan, ¿cierto?, que solamente somos libres cuando conocemos a Jesús. Por lo tanto, esto es lo que nosotros tenemos que creer, en esto tenemos que confiar. Pero esta fe, ¿cierto?, esta verdad que hemos conocido, no es algo que tiene que ser guardado, muy por el contrario, es algo que nosotros tenemos que cumplir, tenemos que obedecer, ¿cierto? 1 Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas
sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Amén. Por lo tanto, tenemos que guardar esta fe, pero no solamente guardarla. Es como algunos dicen, no, yo tengo fe, yo creo en Dios. Yo tengo una Biblia, dicen algunos. Pero ¿qué saca con tener una Biblia? Lo que usted debe hacer es tener la palabra del Señor guardada en su corazón. Y eso llevarlo a la práctica, ¿cierto? Ponerlo por obra. ¿Para qué? Para que no solamente alcancemos la salvación nosotros, porque también el Señor nos ha pedido a nosotros que a través de nosotros, ¿cierto? Muchos alcancen también salvación. ¿Estoy yo guardando la fe así o no? Que el Señor nos ayude. Santiago 1:21 dice así que quiten de su vida todo lo malo. Estimado hermano, estimado amigo, quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder. La palabra del Señor tiene el poder para salvar su alma. No lo dude para nada. Y en cuarto lugar, lo que dijo Pablo, ¿cierto? Me está guardada la corona de justicia. Si yo he guardado las tres cosas, si yo he hecho las tres cosas, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, téngalo por seguro que usted va a recibir esta corona de justicia. Y debemos tener confianza en las promesas del Señor, ¿cierto? Bueno, obviamente para tener confianza en la salvación se requieren dos condiciones. Primero, la persona para ser salvo tiene que estar con Cristo, debe tener a Cristo. Por eso Pablo dice en Romanos 8, versículo 1 al 2, dice, por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. No hay condenación. Si usted tiene a Cristo Jesús, no hay condenación para usted. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, ¿cierto?, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y en segundo lugar, estar creciendo en Cristo. Primero tener a Cristo en su corazón, luego crecer en Cristo. Es por eso que allí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Yo no he visto a Jesús, pero yo amo a Jesús. ¿Usted ama a Jesús? Tampoco le ha visto. Aunque ahora no lo ven, dice la palabra, confíen en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Por lo tanto, no duden de lo que el Señor ha prometido. Tengan a Cristo en su corazón, ¿cierto? Y usted será salvo, como dice aquí las Escrituras. ¿Tengo confianza de recibir esta corona o no? Es una pregunta que podemos hacernos. La palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, dice, no tengan miedo de lo que está a punto de sufrir. Aunque venga el sufrimiento, estimados hermanos, dice, el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así dice, ¿cierto?, allí en Apocalipsis, que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, para ir terminando, si no peleamos la buena batalla, si no finalizamos la carrera y si no guardamos la fe o la practicamos, ¿cierto?, estaremos perdiendo nuestro tiempo y no vamos a recibir la corona de la vida. En cambio, ¿cierto?, si la peleamos, la buena batalla, si finalizamos y guardamos, lo vamos a tener. Si no peleamos la batalla, finalmente la carrera y guardamos, ¿cierto?, un día vamos a lamentar nuestro fracaso. Como le pasó, ¿cierto?, en la parábola de el rico, ¿cierto?, y Lázaro. Dice que el Lázaro, cuando estaba en el lugar de tormento, allí en Lucas 16:25 dice, Abraham le dijo, ¿cierto?, al rico, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo, y tú estás en angustia. Hay mucha gente que hoy en día se dedican a disfrutar de la vida, a gozar de los placeres que hay, pero están, ¿cierto?, lejos de Dios. Están lejos de Dios cada día. Que el Señor nos ayude. En cambio, Lázaro, ¿cierto?, había sufrido el desprecio, había estado en pobreza, etc. Pero como permaneció fiel al Señor, ahora estaba, ¿cierto?, en un lugar de consuelo. Hermanos, estimados amigos, ¿cierto?, debemos ser capaces. Todos tenemos que decir estas palabras, estas 4 cosas, no únicamente al final de nuestra vida,
sino que esta frase tenemos que decirlo todos los días, cuando finalice cada día, ¿cierto? Tenemos que decirlo. ¿Sabe por qué? Porque la vida es incierta. En un abrir y cerrar de ojos ya podemos no estar aquí en este mundo, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. La venida del Señor sí es segura. Que esto viene, ¿cierto? Y si usted está a cuenta, se va a ir con el Señor. Y si no ha guardado estas cosas, lamentablemente no se va a ir con el Señor. Pero el deseo del Señor es que ninguno se pierda. Y por lo tanto, si el Señor ha tocado mi corazón para traer este mensaje, para traer esta reflexión, es para que usted se ponga a cuenta con el Señor, le busque, ¿cierto? Y si comenzó una carrera, a lo mejor la dejó por ahí escondida, la dejó atrás, póngase de nuevo en campaña, ¿cierto? Busque al Señor. Nuestro tiempo es ahora. Cuando el Señor le dijo a Zaqueo, no le dijo mañana, en una semana, en un mes más, quiero ir a tu casa, sino que el Señor Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, o more en tu casa. Por lo tanto, también el deseo del Señor es que hoy, ¿cierto?, esté con nosotros, con cada uno de nosotros y con nuestra familia. Que el Señor nos bendiga y será hasta una nueva oportunidad.